queremos invitarlo a que sintonice el canal porque si usted tiene niños, este tema le va a interesar bastante, o sobre todo si usted tiene algún conocido, algún familiar que ha tenido un problema como el cual vamos a tratar ahorita, que es las drogas. Hay que vivir sin drogas y para eso está con nosotros un experto, por supuesto, el doctor Sergio García, que nos viene a platicar de este tema tan interesante. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, mi querida Vianey. Hoy hablaremos acerca del consumo de marihuana, concretamente en menores de edad. ¿Qué te parece, mi querido Daniel? Híjole, pues un tema muy interesante, yo creo que para todos los padres de familia, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que ellos están consumiendo drogas. Imagínate, todavía más, menores de edad. Claro, y no nos damos cuenta el verdadero daño que ocasiona. Los jóvenes en esta inercia, ¿no?, de la juventud de querer defender lo indefendible, empiezan a crear algunas excusas por los cuales se justifica su consumo. Ajá. Pero quiero decirles que no, que el consumir marihuana concretamente antes de los 23 años provoca en el sistema neurológico una especie de espasmo, una especie de desequilibrio que puede ser de manera permanente, porque es una etapa en que neurológicamente está en un proceso de madurez. Y entonces un niño de 13, de 14, un adolescente de 15, 16, 17, cuando consume, provoca entonces en sus neuronas un efecto de no crecimiento. Entonces prácticamente sus neuronas se quedan estáticas, se quedan pasmadas, se quedan inmaduras. Y eso es un proceso irreversible. Híjole, Doc, qué grave la verdad para estos jóvenes que pueden empezar, lógicamente cuando inician con eso siempre tiene que ver mucho con las amistades, ¿verdad, doctor? Sí, prácticamente las amistades son las que al último vienen a absorber, pero quiero decirles que dentro de estos mismos indicadores, ¿no?, neurológicos está también, por ejemplo, la pérdida de memoria. Ocurre que el niño entonces empieza a perder algunos momentos importantes del pasado, entonces se extravían, ya no los recuerdan por el daño neurológico causado. Y otro de los efectos que causa también es la falta de asimilación de las cosas, es decir, hay un proceso cognitivo en el que la persona deja de aprender. Entonces la persona se acerca, por ejemplo, al bachillerato o a la licenciatura y entonces ya no se pone a hacer los exámenes y ya no recuerda, ya no le carbura igual, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces neurológicamente tiene estos dos efectos gravísimos. Como si perdiera la capacidad de retener. Entonces ya no recuerda las cosas y en la escuela pues reprueba. Entonces cuando se pregunta por qué, está en que neurológicamente ya hay un daño y que es muy difícil. ¿Ya es irreversible o se puede...? Mira, depende de la cantidad de consumo. Si la persona tiene, por ejemplo, 19 años y consume desde los 11, prácticamente es irreversible. Hay un 5%, 10% de lo que se puede recuperar cognitivamente. Pero si la persona tiene 1 año, 2 años, 3 años consumiendo, una vez a la semana, 2 veces a la semana, con estimulación neurológica, con oxigenación cerebral, se puede. ¿Qué es oxigenación neurológica o estimulación neurocognitiva? Por ejemplo, el ejercicio. Hacer ejercicio provoca neurológicamente provoca oxigenación, entonces la persona empieza a unir los dos hemisferios, ¿no?, neurológicamente hablando, los empieza a unir y entonces la persona otra vez estimula las neuronas que habían estado adormiladas para que puedan seguir creciendo. ¿Por qué se dice que antes de los 23 ocurre eso? Porque después de los 23 aproximadamente, neurológicamente las personas ya tenemos las neuronas más importantes maduras. Es decir, el proceso de desarrollo neurológico ya ha acontecido, pero es después de los 23. Antes de los 23 no. ¿Y después de los 23 cuál sería el daño, doctor? El daño ya es menor. Por ejemplo, si en un adolescente o en un niño, ¿no?, entre los 9 y los 13, un adolescente entre los 11 y los 17, un joven entre los 17 y los 23, el daño puede ser de un 70, 80% hablando neurológicamente. Pero en un mayor de 23, el daño es aproximadamente un 20, un 30%. Claro que si vuelve un adicto de diario, también va a tener una repercusión importante, porque aparte vienen las consecuencias sociales. Es decir, esta especie de aislamiento, esta situación en la que la persona se mantiene adormilado, se mantiene muy tranquilito, se mantiene como flotando, y entonces la persona empieza a no convivir adecuadamente y empieza a crear historias en las que él se cree en una estabilidad que nadie tiene. Y entonces eso lo lleva al aislamiento, lo lleva a perder el trabajo, lo lleva a ser dependiente también.
Y entonces, pero son los efectos en el adulto y los efectos en el adolescente. ¿Y cómo saber los signos para detectar si están en esta situación, doctor? Porque muchos adolescentes, digo, ya hay la tecnología nos está rebasando, inclusive lo comentábamos hace unos días que ya hay cosas para que ni siquiera huela esta sustancia que están consumiendo. ¿Cómo podemos detectar en su carácter o en su físico para saber si está consumiendo este tipo de cosas? Bien, hay algunos indicadores físicos que podemos detectar, como las pupilas dilatadas, o que le ven los ojos demasiado cristalinos o rojos. Entonces, ordinariamente están utilizando ahora unas gotas para que no se les note el enrojecimiento en los ojos. Entonces, la persona habla un poco más pausada, está un poco más pasmado, está muy tranquilito. Cuando habitualmente andaba inquieto y estaba haciendo cosas, ahora ya no lo es tanto, está como dopado, ¿no? Se le dice. Sí. Entonces, esos son indicadores. ¿Y qué vale la recomendación? Hacerle un antidoping. A ver, no podemos permitir o no podemos creer, hoy los padres de familia, permitir, ¿no?, que nuestro hijo de 15, 16, 17, 18, con cualquier argumento nos haga creer que está en lo correcto. Ajá. Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia una adicción va a ser una situación correcta para la persona, porque le va a perjudicar físicamente, psicológicamente, emocionalmente. Entonces, lo más triste que puede ocurrir es que el papá se acostumbre o le dé permiso de hacerlo. Entonces, de los indicadores físicos son esos, emocionales es este aislamiento o andarse riendo. Muchas veces los que están siempre andan muy contentos. Andan muy sonrientes, se ríen con mucha facilidad. Esos son algunos de los indicadores. Entonces, papás, si ustedes ven eso, hay que hacer antidoping y llevarlo a terapia. No todas las terapias para los efectos de las adicciones se relacionan necesariamente con meterlo a un anexo. No. La mayoría de las veces no es necesario, aunque esté consumiendo. Siempre y cuando el muchacho acuda a su proceso de terapia, la familia también se integre, porque la familia debe integrarse también en el ejercicio terapéutico. ¿Verdad? Sí. Y no crean que lo primero que se hace es internarlo, no, ese es un mito. Ajá. Oye,